El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Hemos recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos en primer término que se han recibido confirmaciones para la sesión de hoy de la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, acompañada de Mario Bustos, jefe del Departamento de Análisis Normativo de la subsecretaría, Bernardita Vega, jefe de gabinete. También de la señora Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, con Jorge Lucero que la acompaña, señor Rolando Jiménez, director de Movilache, señor Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de Movilache. Se ha excusado por hoy día la señora Elisa Walker de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados. Y se recibió también un pareo para el día de hoy por parte de la diputada señora Pamela Giles y don Juan Antonio Coloma Álamos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar la discusión y votación en particular en segundo trámite constitucional y con su urgencia suma del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales para regular la igualdad de condiciones, el matrimonio de pareja del mismo sexo, boletín 11.422. Se ha invitado al efecto a cada una de las personas que ha señalado el señor secretario, así que saludo a todos los invitados que se encuentran hoy día presentes. Señor secretario, ¿con qué artículo quedamos para continuar la votación? Sí, gracias, señor presidente. Nos quedó pendiente de la sesión pasada una indicación de los diputados señores Matías Walker y Marcos Silva Vaca, la indicación número 3, que se encuentra en la página 19 del comparado. Esta indicación incorpora un nuevo inciso final en el artículo... Está variada. Para votar. Señores diputados invitados, estamos viendo un tema reglamentario en off, lo comunico enseguida. Vamos a suspender un par de minutos para resolver un tema reglamentario que es práctico nada más, señores diputados, se los voy a transparentar. En este momento solamente hay 3 diputados habilitados para votar porque la diputada Giles, que se encuentra presente, está pareada con el diputado Coloma y no podemos llevar adelante la votación con 3 diputados. Ese es el tema que tenemos ahora. Le pido la excusa a los invitados. Estamos tratando de solucionar el tema para poder continuar con la votación, que es importantísimo para esto. Presidente. ¿Sí? Sí, presidente, es que tengo un problema técnico y es que parece que no me veo en la pantalla. No, sí, efectivamente se ve oscura su pantalla, diputado Walker, pero claramente está usted presente. Sí, pero es raro. Si voy a tratar de llamar a informática para ver si se puede solucionar el tema, porque yo los veo a ustedes, pero ustedes no me ven a mí. Ya. Pasa con frecuencia, Matías. Ya estoy en un lugar cerrado y en un computador, entonces es muy raro, no me había pasado nunca. Voy a llamar a informática a ver cómo podemos solucionarlo. El diputado Cruzco que ingresó. Acaba de ingresar el diputado Cruzco, que podríamos. Voy llegando. Ya, vamos a esperar entonces que, para no tener los problemas reglamentarios, que se pueda solucionar este tema. Gracias, señor presidente. En efecto, queda pendiente de la sesión pasada una indicación que se encuentra en la página 19 del comparado. Esta indicación, para ponerlo en contexto, incide
en el artículo 225-2, que establece que en el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal se considerarán y ponderarán conjuntamente las siguientes criterios y circunstancias. Hay un conjunto de criterios y circunstancias, a modo de ejemplo, la vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, la actitud de cada uno de sus padres para cooperar con el otro, la opinión expresada por el hijo, el domicilio de los padres, cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo. Es lo último. Entonces, la propuesta que hacen los diputados señores Walker e Iravaca es incorporar en esta disposición un nuevo inciso final del siguiente tenor. En ningún caso el establecimiento del cuidado personal discriminará en razón de la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la afiliación, la apariencia personal o alguna otra categoría protegida por la ley. Esa es la propuesta. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que la indicación es absolutamente clara, a no ser que exista alguna opinión que quieran referirse a esto para entrar en votación directamente. Tener el audio. ¿Eso era? No. Diputado Walker tiene encendido su micrófono, por si acaso. Sí. Parece que no hay ninguna. Ya, ¿estamos totalmente de acuerdo? ¿Entramos en votación? Sí, gracias, señor presidente. En votación, la disposición de la página 19 del comparado. Vamos a ir viendo. Sí, Margarita. Perdón que interrumpa. La sesión pasada se había conversado la posibilidad de redactar una indicación respecto de este número 3, porque según había sugerido el representante del Ejecutivo, el señor Mario Bustos, esa indicación debía estar en la ley de tribunales de familia para ser un principio rector de aplicación transversal, y por eso había quedado pendiente este numeral, para que irradiara a todo el campo de aplicación este principio de no discriminación y no se aplicara únicamente en este artículo. Tienes toda la razón, Margarita. Recuerdo claramente esa discusión, que era la propuesta también del representante del Ministerio de Justicia en particular. Pero no obstante lo anterior, yo creo que todavía tenemos tiempo para poder redactar esa indicación. Le vamos a pedir ayuda también a los señores parlamentarios que preparemos una indicación que haga este elemento, en particular un elemento rector de toda la ley de familia, pero votemos para el caso en particular de lo que nos está convocando. Muy bien, señor presidente. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Presidente, secretario, estoy en un lugar que no es cerrado, así que me tengo que inhibir de esta votación, pero me mantengo acá para dar quórum, voy llegando. Así que ojalá se pueda agregar eso al final después. Gracias. Nada más. Ya. Tenemos. Don René Zafiri, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafiri. Señor Matías Walker. A favor, señor secretario. Señor presidente. A favor. Gracias. ¿Resultado de la votación? 4. 4-0-0, señor presidente. Wow. Pasamos al siguiente. El siguiente dice relación con el inciso primero del artículo 308, donde se reemplaza la palabra padres por progenitores. Por lo tanto, por la misma votación vamos a mantener esto que ya lo hemos discutido en varias oportunidades. Es el número 25. El 25 ya estaba votado. Lo que hay que pendiente era solamente esto. ¿Ya? Ahora corresponde pasar al numeral 26. Ya, estupendo. Sí, está sin audio. Sí está a lectura.
La posición, en la siguiente modificación propuesta por el numeral 26 modifica el artículo 310. Esta disposición establece que la posición notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado a los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales, y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario de su domicilio en general. La propuesta lo que hace es sustituir entre las frases haberse tratado a los supuestos cónyuges y en sus relaciones la expresión marido y mujer por la palabra tales, ¿m? De tal manera que la posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado a los supuestos cónyuges como tales, ¿cierto? Ya no como marido y mujer, en sus relaciones domésticas y sociales. La siguiente modificación sustituye la expresión la mujer recibida por uno de los cónyuges recibido, de tal manera que queda y en haber sido uno de los cónyuges recibido en ese carácter por los deudos y amigos. Y la siguiente modificación sustituye la expresión marido por del otro. ¿Mm? Y en haber sido uno de los cónyuges recibido, quedaría por los deudos y amigos del otro y por el vecindario de su domicilio en general. Así es una adaptación, señor presidente, de esta disposición al lenguaje de la ley. Muchas gracias. Esta es una adecuación del lenguaje más que nada, Sí. eliminando el concepto marido y mujer, haber sido la mujer recibida y el concepto de marido. Por la misma votación lo damos por aprobado. Sí, perdón, presidente, hay un tercer cambio también en el mismo artículo. Y por el vecindario de su domicilio. Claro, lo que pasa que ahí lo que hace es sustituir entre las frases por los deudos y amigos y por el vecindario la expresión de su marido por del otro. Sí. ¿Ah? Es solamente la Sí. eliminación del concepto de su marido por el Por del concepto del otro. otro. Exacto. Así es. ¿Damos por aprobado este numeral por la misma votación? Me suma, presidente, por favor. Sumado el diputado Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez. Gracias. Entonces, numeral 26, tenemos a y Diego Ibáñez. 500, señor presidente. Aprobado. Numeral 26. Pasamos al numeral 27. Numeral 27 reemplaza en el inciso segundo del artículo 990 por el siguiente. Aquí hay una observación que no hay inciso segundo en la norma vigente. La norma vigente establece reglas, está en el título 2 segundo de las reglas relativas a la sucesión intestada, artículo 990, si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos. Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aún los que solamente lo sean por parte de padre o de madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. Aquí el inciso segundo propuesto por el proyecto de ley dice, entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán los de simple y doble conjunción, pero la porción de los primeros será la mitad que la corresponde a los segundos. Esto en materia de sucesión intestada. Eso, señor presidente, el numeral 27. Me gustaría entender, no sé si el Ministerio de Justicia nos podrá aclarar un poco esto, porque esto es una norma que dice relación con la sucesión y está haciendo una diferencia respecto a los hijos de simple y doble conjunción. No entiendo cuál es lo que tiene que ver esta norma en particular con el matrimonio igualitario. Me queda una tremenda duda. No sé si alguna subsecretaria o alguna Hola, asesora. presidente. Muy buenos días. Subsecretaria, muy buenos días. Aprovecho de saludarlo a usted y por su intermedio a todos y todas las diputados, diputadas y a todos los presentes hoy día, a los representantes de organizaciones y por supuesto a la Secretaría de la Comisión. Entendemos, presidente, que esta es una modificación que viene del texto despachado por el Senado y a su vez, por tanto, del original
del proyecto de ley ingresado el año 2017, que básicamente tiene el sentido de restar o de suprimir la referencia a padre o madre, sino que simplemente hablar de los hermanos, ¿no? Sin la referencia a padre o madre para evitar esa referencia disyuntiva, dicotómica en relación a la diferencia de sexo. Sin perjuicio- Subsecretaria, lo que sucede es que hay un problema, porque lo que dice el numeral 27 dice, Sí. reemplázase el inciso segundo del artículo 990, pero de acuerdo al texto del 990, no existe un inciso segundo que reemplazar. Por lo tanto, se estaría agregando un inciso segundo nuevo. Es que el texto vigente sí tiene un inciso segundo vigente de acuerdo a lo que yo estoy aquí leyendo. Entonces, hay un problema con el comparado. Puede ser, de acuerdo al comparado interno que nosotros tramitamos, presidente, el texto vigente del artículo 990 señala que entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aún los que solamente lo sean por parte de padre o de madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. Y en ese sentido se entiende la modificación incorporada por el proyecto de ley desde su versión original. Y ese es efectivamente, presidente, el inciso segundo. Ya, hay un problema con el comparado que nos llegó desde la Secretaría porque no contempla ese inciso segundo. Ahora Entonces entiendo. no tengo texto con el cual comparar. Presidente, Sí, Margarita. Presidente, sabes que estoy revisando acá en Ley Chile y no aparece el inciso segundo. Déjeme mostrar. Igual sería conveniente que la subsecretaria nos muestre el texto de todas maneras. Yo estoy buscando aquí en Ley Chile, se los voy a compartir para ver qué problema tenemos. Presidente. A ver, voy a ver cómo se los puedo hacer Diputado llegar. Zafirio. Sí, tengo a la vista el artículo 990 y en el inciso primero se establece que si el difunto no hubiere dejado descendientes o ascendientes ni cónyuge, le sucederán sus hermanos. Y el inciso segundo es precisamente el que leyó la subsecretaría. Sí, le está mostrando Margarita. Está con un punto, lo que pasa, perdón, presidente, lo que pasa es que en el texto que nos muestra Margarita aparece después de la expresión hermanos un punto seguido. Y en el texto oficial del Código Civil aparece un punto aparte y en consecuencia el texto leído por la subsecretaria aparece como realmente inciso segundo. Un problema de Ley Chile, entonces lo pusieron como punto seguido. Entonces Es un hay problema de Ley Chile. un problema de Ley Chile. Sí, porque Sí. ese punto seguido sería el punto aparte, punto aparte. Es y un ahí se punto aparte. entendería la referencia. Perfecto, nosotros lo ponemos entonces como Entonces inciso es como una segundo. adecuación de secretaría. Sí. Dejamos que la secretaría adecue esta norma. Tiene razón el diputado Zafirio. Gracias, René. Sí. Sí, y efectivamente esto es solamente una adecuación lingüística por la referencia que hace el artículo original a el concepto padre y madre. ¿Lo daríamos por aprobado en la misma votación? Muchas gracias, subsecretario, también. De nada, presidente. ¿Por la misma votación? Aprobado. 500, señor presidente, el numeral 27. Numeral 28. Numeral 28 incide en el artículo 992, el cual dice en su inciso primero, a falta de descendientes, ascendientes, cónyuges y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo sean de simple o doble conjunción hasta el sexto grado inclusive. El inciso segundo, que es el que modifica el proyecto, en su texto vigente dice los colaterales de simple conjunción, esto es los que son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre. Esto lo cambia el proyecto por adecuándolo evidentemente, dice por parte de uno de los progenitores, ya no por parte de padre o por parte de madre. Tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción, esto es, a lo que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. Aquí también el proyecto lo cambia nuevamente, por parte de ambos progenitores.
El colateral o los colaterales de grado más próximo excluirán siempre los otros, eso está igual. O sea, en el fondo hacen la adaptación en lo que es padre o madre. Por la misma votación, señor diputado. 500, señor presidente. Pasamos al numeral 29. 29 modifica el artículo 994 de la norma. El artículo 194 establece el cónyuge separado judicialmente que hubiere dado motivo a la separación por su culpa no tendrá parte alguna en la herencia habiente estatus de su mujer o marido. Y acá lo que se modifica es mujer o marido por cónyuge. El cónyuge separado, judicialmente que hubiera dado motivo a la separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia habiente estatus de su cónyuge. Ya no, mujer o marido. Luego, en el inciso segundo, el inciso segundo vigente dice tampoco sucederán habiente estatus los padres, y aquí se modifica por progenitores, si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo que mediara el establecimiento a que se refiere al artículo 203. También es una adaptación. Sí. 29. Muchas gracias, señor secretario. Tanto la modificación o sea, la propuesta del numeral 29, el 30 y el 31 solamente hacen referencia a cambios del concepto de marido-mujer, padres Sí, y exactamente. cónyuge, por lo tanto vamos a dar por aprobado la 29, la 30 y la 31. ¿Existiría de acuerdo? Por aprobado. 500, señor presidente. Aprobado. Informática está pidiendo la palabra. ¿Informática? Capaz que sea un accidente nomás, señor Sí, presidente. ya. Ya. Accidente informático. Ya. Pasemos entonces del 31 que quedamos al 32. 32 modifica el artículo 1715, que está dentro de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal. Están las reglas dentro de las reglas generales. El artículo 1715 dice: se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio solo podrán pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. Acá lo que hace el proyecto es, en este inciso segundo, agrega a continuación del punto aparte la siguiente oración. Tratándose de cónyuges del mismo sexo, se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente. Y se agrega un inciso siguiente que dice: los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal. Esa es la propuesta de este número, señor presidente, 32. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Por aprobado por la misma votación? ¿Ya? Incluida la diputada Carlos Cariola. Ah, perfecto. El anterior también, presidente. Di Lo el acuerdo, tendrá. estaba presente. Ah, ya. Y también al diputado Leonardo Soto y la diputada Paulina Núñez. Por aprobado. Voy a poner Leonardo Soto. Ya, ahora sí. Entonces tenemos Carlos Cariola, Luciano Cruzcote, Diego Iván, Paulina Núñez, Leonel Zafirio, Leonel Soto y don Matías, ¿no? Don Sí. Matías. Matías Huber. Sí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800, numeral 32. Por aprobado. Numeral 33. Numeral 33. Señor secretario, para no leerlo, es solamente una Es lo adecuación mismo también, sí. de marido o mujer por los cónyuges. Por aprobado por la misma votación. Bien. Pasamos al 1792-27 de las indicaciones del diputado Walker y la Vaca.
Sí, la página 25 encontramos, señor presidente, indicación de los diputados señores Matías Walker, Marcos y Lavaca, al artículo 1792-27. Este artículo regula el régimen de participación en los gananciales, perdón, regula que el régimen de participación en los gananciales termina, uno, por la muerte de uno de los cónyuges, por la presunción de muerte, dos, por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, según lo prevenido en el título 2 de los principios y fin de la asistencia de las personas, del libro primero del Código Civil, 3, por la declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio, 4, por la separación judicial de los cónyuges, 5, por la sentencia que declara la separación de bienes, 6, por el pacto de separación de bienes, 7, por disolución, aquí esto es importante poner atención porque este es objeto de la propuesta, 7, por disolución del matrimonio en el caso previsto por un numeral quinto del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil contenida en el artículo primero de la Ley número 19.947 y la propuesta es derogar este numeral séptimo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Esto es un tema súper simple y dice relación con la Ley de Matrimonio Civil, porque el numeral 5 de la Ley de Matrimonio Civil señala que el matrimonio termina por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género. Estamos hablando de matrimonio igualitario, por lo tanto, mal podría terminar el matrimonio por esta causal. Por eso estamos proponiendo junto al diputado Matías Walker la derogación de este numeral. Presidente. Subsecretaria. Sí, muchas gracias. Compartiendo absolutamente el fondo y el fin perseguido por esta indicación, desde el Ejecutivo quisiéramos sugerir simplemente que la modificación, la derogación, no se hiciera al Código Civil directamente, sino que a la Ley 21.120, que es la Ley de Identidad de Género, de modo de ser consistentes en términos de la forma en que se hizo, porque en el fondo fue la Ley 21.120 la que estableció este numeral 7 en el artículo 1792 del Código Civil, y por lo tanto lo que podemos hacer es modificar la Ley 21.120 de modo que se deroga ahí y por lo tanto se deroga en el Código Civil, permitiendo que en el fondo quede derogada también y por lo tanto estandarizada esa eliminación tanto a nivel de la Ley de Género y por tanto la del Código Civil. Subsecretaria, yo entendería entonces que usted, además de la derogación del numeral 7 en el Código Civil, deberíamos derogar el numeral quinto de la Ley de Matrimonio Civil del artículo 42, ¿verdad? Ambas. No, presidente, lo que pasa es que en lugar de derogar en el Código Civil, en la Ley de Matrimonio Civil, basta con derogar en la Ley 21.120 de Identidad de Género, que fue la que catalizó todos estos cambios, y por lo tanto, si modificamos la Ley 21.120 y derogamos ahí las normas que establecían los cambios de la Ley de Matrimonio Civil y en el Código Civil, automáticamente se va a arreglar todo hacia abajo, ¿me explico? Sí, Como sí, pero, sí, subsecretaria, yo creo que ambas cosas pueden caminar en paralelo porque mantendríamos vigente este numeral 7 que no tendría ningún sentido. Yo comparto con usted que también deberíamos eliminar la causal en el artículo 42, numeral 5 de la Ley de Matrimonio Civil, pero en paralelo este artículo quedaría colgando con una referencia a un numeral que no existe. Por lo tanto, yo creo que es correcto que también deroguemos, en términos netamente de técnica legislativa, deroguemos este numeral 7 y deroguemos además el numeral 5 del artículo 42 de la ley. Bueno, puede ser una opción, presidente, pero además habría que derogar la norma en el 21.120, que es la Ley de Identidad de Género. Y lo que nosotros sugerimos desde el Ejecutivo es que, en su origen, la modificación, la existencia del numeral 5 del artículo 42 y la existencia del numeral 7 en el artículo 1792 tienen su origen en la Ley de Identidad de Género. Por tanto, hecho el cambio en la Ley de Identidad de Género, se cae todo lo demás. Pero sí es importante hacer la modificación en la Ley de Identidad de Género, independiente de que ustedes determinaran, presidente. ¿Cuál es el artículo de la Ley de Identidad de Género a que hace referencia, señora subsecretaria? Lo busco inmediatamente, presidente. Porque si efectivamente existe una referencia, también habría que derogar esa referencia.
Presidente, ¿Sí? artículo 27 de la ley 21.120 es el que incorpora el numeral 5 en el artículo 42 de la ley de matrimonio civil, y el artículo 28 de la ley 21.120, que es de la ley de identidad de género, es la que incorpora el numeral 7 en el artículo 1792 del Código Civil. Por lo tanto, para ser más completa, señora subsecretaria, estaría bien que derogáramos, hablando desde arriba hacia abajo, el numeral 27 de la ley 21.120, el numeral 28 de la ley 21.120, el numeral 5 de la ley, del artículo 42 y el numeral 7 del código del artículo 1792, 27 del Código Civil. Sí, digamos, bastaría con lo primero, pero para efectos de lo que ustedes quieren hacer, está bien que se puedan derogar todas las normas. Ya, vamos a hacer una indicación respecto a esto. Me dan un segundito. Señor secretario, mantengámoslo en status quo para poder presentar la indicación. El numeral, o sea, el numeral 34, bien digo, se daría por aprobado por toda vez que cambia el concepto padres por progenitores. ¿Ya? Numeral 34. Pasamos al numeral 35, por aprobado el 34. Pasamos al 35, señor secretario. Aunque el numeral 35 dice los respectivos padres de familia por la expresión quien tenga la patria potestad. Por lo tanto, también es de las mismas características. El artículo 36 trata y refiere la diferencia entre padre y a falta de esta la madre es responsable, por el concepto los progenitores son responsables, que va en la misma línea. El 37 cambia la frase padres por progenitores. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a dar por aprobado el 34, el 35, el 36 y el 37 por la misma votación. 34, 35, 36 y 37 por la misma votación. bien. Y pasamos al número 30. Coque, don Diego Ibáñez, don Marcos Vilavaca, doña Paulina Núñez, don Laro Soto, don René no está. ¿Qué pasó con don René? Se cayó. No está don René. Ya. Entonces, señor presidente, tenemos 3700 al número 34, 35, 36 y 37. No sé si me contó, señor secretario. ¿Don Matías? Sí, no sé si me contó. Sí, está contado, Matías, no se preocupe. Perfecto, Señora- gracias. Muchas gracias. Subsecretaria, ¿tenía algo que señalar? No, yo quería comentar, presidente, si que usted quiere Margarita. que ponga en pantalla los artículos 27 y 28 de la ley 21.120. Ok, acabo de entregar una indicación que busca la derogación del artículo 27, 28 de la 21.120 y el 42 número 5 de la ley de matrimonio civil. Más la derogación que está en el comparado del numeral 27 del artículo 1792-27 del Código Civil. Esta sería la que sustituye la indicación por la otra, ¿cierto? No, la adiciona. La adición. Ya, Esta es perfecto. una indicación diferente. Ya. Ya, ahí está en pantalla los textos que señala Margarita y la subsecretaria, que es el artículo 27 de la ley 21.120, artículo 28 de la ley 21.120. ¿Y deroga también el número 7? Sí, pues sí, sí, sí. Ya se mantiene. Se mantiene y se agrega eso. Ok, ya. Listo. Señor presidente, acá damos lectura a esta indicación que, además de derogar el numeral séptimo del artículo 1792-27 del Código Civil, deroga asimismo el numeral 5 del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil y los artículos 27 y 28 de la Ley número 21.120. De tal manera que
no quedarían normas dando vuelta por ahí. Sí, efectivamente, yo creo que con eso ya arreglamos lo que nos hizo presente la señora subsecretaria. ¿Estaríamos de acuerdo con la indicación? ¿Sí? Sí, Ya. Por la misma votación. entonces, señora Carol Cariola, don Luciano Cruzcoque, don Diego Ibáñez, don Marcos Vaca, señora Paulina Núñez, don Andrés Soto, don Matías Walker, 700. Muchas gracias, señor secretario. Estaría pidiendo la palabra don Ramón Gómez, representante encargado de Derechos Humanos del Móvil. Ramón. Gracias, presidente. Por su intermedio, solamente quisiera precisar que una consulta, no sé si de acuerdo a la experticia de ahí de los parlamentarios, en los otros artículos que se menciona de la ley 21.120, que se menciona la imposibilidad de las personas trans de cambiar su nombre si no se divorcian, se eliminan automáticamente porque hay otros numerales que mencionan esto. Yo se los puedo dictar ahora, pero no sé si se eliminan todo automáticamente o con estas dos eliminaciones que se hizo ahora o quedan ahí en el vacío. Le puedo decir que está, por ejemplo, se menciona en el título 3, en el artículo 10, en el artículo 11, en el artículo 12, en el artículo 18, 19, 21 de la ley de identidad de género se menciona esta restricción a las personas trans. ¿Sí? Señora subsecretaria. Sí, por su intermedio, presidente, señalar que hay indicaciones, de hecho, presentadas por usted mismo en relación a eliminar y modificar, adecuar como corresponde esas normas. Vienen más adelante. Lo que pasa es que esta era una indicación que tenía que ver con la ley con el Código Civil, por eso se está viendo primero. Sí, pero después vienen todas las modificaciones a la ley directamente de identidad de género. Así es, subsecretaria. Pero efectivamente, como esta norma en particular trataba de la línea completa del Código, o sea, las modificaciones que presentaba la ley 21.120 al Código Civil y la ley de matrimonio civil, decidimos tomarla en este momento en particular. ¿Ya? Porque derogamos una y la idea, y la subsecretaria tenía razón, teníamos que derogar la norma que da origen a ese numeral. Señor subsecretario. Gracias, señor presidente. Ya, dado que ya hemos votado los numerales 34, 35, 36 y 37, corresponde pasar entonces al artículo segundo. El artículo segundo incide, bueno, ya sobre la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. El artículo segundo dice: sustitúyese en el inciso cuarto del artículo primero de la ley mencionada sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias la frase inicial, la madre, por la siguiente: el padre o la madre. Bueno, en el contexto. Artículo primero: de los juicios de alimentos conocerá el juez de familia el domicilio del alimentante o el alimentario, es decir, juez competente. Será competente para conocer de las demandas de aumento de la pensión alimenticia el mismo tribunal. De las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal de domicilio alimentario, todo lo que es el juez competente. Y este inciso cuarto establece en su texto vigente: la madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquella es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el artículo 19 de la ley número 19.968 en interés de la madre. ¿Cuál es la modificación propuesta por el proyecto? Sustituye en el inciso cuarto, como he señalado, de este artículo, la frase inicial la madre por el padre o la madre. La frase inicial la madre por el padre o la madre. De tal manera que queda: el padre o la madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido que está por nacer. Si aquella es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el artículo 19 de la ley número 19.968 en interés de la madre. Muchas gracias, señor secretario. Yo tengo una duda aquí, subsecretaria, y a los invitados, porque hemos eliminado toda referencia a padre o madre durante todo el proceso de discusión del Código Civil y hemos utilizado el concepto de progenitor. Entonces no sé por qué en este inciso en particular se mantiene el concepto madre y además se acompaña el padre, si lo hemos estado eliminando de todo el texto. Diputado Luciano Cruzcoque. Sí, y más allá de los aspectos formales, nosotros hemos tenido una discusión bastante larga respecto de todo lo que se ha visto en esta misma comisión, respecto de los retiros,
respecto de los pagos de deudas de alimento por parte de los llamados papitos corazón, etcétera. Y yo no sé cómo incide finalmente en la ley 19.968 el hecho de que indiferentemente se menciona al padre o a la madre, porque en general los deudores de alimentos suelen ser los padres. Por ende, al incorporar ambas figuras, eventualmente eso puede tener implicancias dentro de la ley de pago de pensiones alimenticias. Ergo, me parece que no es sencillamente llegar y cambiar el padre o la madre, a menos que haya una explicación que lo justifique de buena manera, porque si no, todos los deudores de alimentos eventualmente podrían transformarse en eventuales demandantes, ¿m? O acreedores de tales. Entonces, ¿cómo se soluciona ese asunto y si está previsto o se ha pensado sobre este artículo ex ante? Porque la verdad que me parece que puede tener consecuencias que no son para nada deseadas. Muchas gracias, diputado Luciano Cruz Coque. No sé si la señora subsecretaria o alguno de los invitados quisiera referirse al tema. Señora subsecretaria. Presidente, muchas gracias. Por la naturaleza súper técnica de esta materia, quisiera pedirle si le podemos dar la palabra al jefe del Departamento de Análisis Normativo de nuestra subsecretaría, don Mario Bustos. Espectacular, señora subsecretaria. Don Mario, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Los saludo a usted y por su intermedio también a todas las personas que ocurren a esta sesión. Sí, efectivamente esta norma es bastante técnica y por lo tanto se decidió en su origen, el gobierno de la presidenta Bachelet, no innovar mayormente en esta normativa que ocupa la noción padre y madre en general en su articulado que por lo demás es un articulado bastante antiguo, es la ley de pago de pensión alimenticia, como todos sabemos, exige actualmente una serie de reformas porque ha quedado muy desactualizada en el tiempo, tanto a nivel de eficacia como también a nivel terminológico. Por lo mismo, nosotros entendemos que la mantención del concepto de padre o madre puede conversar de mejor forma con las normativa interna de esta ley. Sin perjuicio de ello, igualmente entendemos aplicable la noción progenitor a padre y madre, por lo ya votado por esta comisión, particularmente en el inciso segundo, el cual señala en general que las voces padre y madre se entienden aplicables, perdón, la voz progenitor se tiene aplicable a las expresiones padre y madre, salvo que en contexto o hay una exposición en contrario. Por lo tanto, se conservó la nomenclatura padre o madre solamente para mantener la lógica interna de esta ley 14.908, sin perjuicio de lo cual entendemos vuestro punto, señor presidente, y por lo tanto no nos parece complejo modificar en el sentido que usted apunta a ampliar y señalar la palabra progenitor. Y por su intermedio, señor presidente, respondiéndole muy rápidamente al diputado Coque, efectivamente, de forma empírica uno puede ver que el fenómeno de las deudas de alimentos normalmente impacta más a las madres, por cuanto normalmente ellas son las que se hacen cargo de los hijos y son los hombres aquellos que abandonan sus deberes alimenticios para con él. Sin perjuicio de ello, igualmente se debe tener presente que desde el Ejecutivo entendemos que el derecho de alimentos que al menos regula este artículo es el derecho de los hijos, no de la madre propiamente tal. Por lo tanto, nos parece prudente ampliar la legitimación activa en orden a que tanto la madre o el padre puedan pedir alimentos en favor de sus hijos, toda vez que pueden darse casos penales en los cuales sea
el padre quien eventualmente se haga cargo del hijo y que por lo tanto haya que perseguir a la madre para efectos de permitir el cumplimiento de estos alimentos. Y para cerrar solamente, señor presidente, recordar que los alimentos que se deben son entre los hijos y los padres, por lo menos en el grueso de los casos de alimentos. Y que la práctica haya derivado en que esto sea una exigencia más bien de la madre, porque ella normalmente tiene el cuidado personal. No es óbice, aquí jurídicamente el padre también, al menos a nivel conceptual, pueda ser legitimario para exigir alimentos en favor de los hijos. Esto es lo que, por lo menos por mi parte, puedo informar por su intermedio, señor presidente, de vuestra comisión. Muchas gracias, Mario Busto. No sé si el diputado Cruzco que habrá quedado satisfecho con la respuesta. Ya. Está pidiendo la palabra por la Fundación Iguales, don Jorge Lucero. Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera aportar solamente que este inciso tiene dos aspectos bastante importantes que no tenemos que dejar pasar. Primero, que la idea es que ojalá se pueda modificar la madre por cualquiera de los progenitores que pueda demandar o solicitar alimentos para su hijo. Pero el otro punto que tenemos que tener sumamente claro que este inciso lo que viene a solucionar es el tema en que cuando cualquiera de los progenitores es menor de edad y que puede tener las facultades que le da la ley para poder solicitar alimentos y también los derechos que le resguarda la ley 19.968 que crea los tribunales de familia respecto a la representación que va a tener que velar el tribunal de familia en caso que la madre o en este caso también el padre pueda solicitar alimentos también respecto a otro menor de edad. Así que, y en ese caso tendríamos que modificar, aparte de la madre, tendríamos que velar, o sea, tendríamos que modificar la referencia que hice a ella, o también al final que hice en interés de la madre, tendría que decir en interés de ambos. Sí, efectivamente hay tres referencias respecto a esta modificación, si la quisiéramos modificar. Primero, tal cual señala don Jorge, dice relación al concepto inicial, que dice la madre por progenitor, luego después el punto seguido, si aquella es por aquel, ¿ya? Porque en definitiva puede ser padre o madre, cualquiera de los progenitores, y después al final del inciso, porque se señala, si aquella es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el artículo 19 de la ley número 19.968, interés de la madre. Exacto. Exacto, presidente. Disculpe, a través de su intermedio, es que acá el artículo o sea, el inciso está solucionando un problema bastante complejo, que puede tratarse de dos personas menores de edad o, por ejemplo, una madre adolescente que no tiene, por ejemplo, la representación debida ante el Tribunal de Familia y a su vez ella está solicitando alimentos respecto también a su hijo. Entonces, también el tribunal acá, el inciso le interpone una obligación al tribunal que tiene que velar por los derechos de la madre o del padre, en este caso, porque la ley solamente en este caso se pone en el supuesto que la madre sería menor de edad, pero en el caso de un matrimonio igualitario, también podría ser el padre menor de edad quien podría estar demandando los derechos de alimentos de su hijo o su hija. Sí, cualquier progenitor. No sé si la subsecretaria Lorena Recabarren o el asesor del Ministerio de Justicia, don Mario Bustos, quisiera referirse respecto a este tema. De acuerdo, presidente, muchas gracias. Nosotros entendemos que hay una inquietud ahí propuesta por el Ministerio de Fundación Iguales que es atendible y en ese sentido, por ejemplo, el vocativo de ella, habría que decir, como señalaba Jorge, habría que cambiarlo también por ambos. Y efectivamente, entendemos que también la referencia a que solo la madre pudiera ser menor de edad debería también señalarse respecto de
del padre, ¿no? En el sentido de que los progenitores también evocan a padre o madre. No sé si, por su intermedio, presidente, Mario Bustos quisiera agregar algo. Sí. Sí, don Mario. Gracias, presidente. Entendiendo efectivamente la inquietud, estamos de acuerdo con que hay que modificar este inciso también, sin perjuicio de lo cual, por lo menos de la lectura del texto, parece ser que el texto actual se pone en el supuesto de que es la madre la que solicita los alimentos y por lo tanto, si es menor de edad, requiere que el juez de familia aplique alguna de las funciones protectoras del artículo 19 de la ley que crea una ley de familia que es básicamente entregar al curador. Y en ese sentido, podría ser una alternativa que quiero a vuestro entendimiento, que hablemos en este caso de el progenitor solicitante de alimentos, porque ese es el progenitor al cual, en principio, esta norma le está estableciendo la protección del artículo 19, porque si ambos son, por ejemplo, menores de edad, no tiene mucho sentido que al progenitor demandado también se le otorgue un curador ad litem conforme al artículo 19 de la ley que crea el Tribunal de la Familia. En definitiva, esta norma en general entiende que es la madre la solicitante. Por lo tanto, pone énfasis en quien está solicitando los alimentos. Por lo tanto, en ese sentido sería bueno o conveniente distinguir o al menos dejarlo en reflexión y el alcance del progenitor, que es la palabra que debemos modificar acá, en este inciso en particular, va a alcanzar a ambos progenitores, o bien solo el progenitor solicitante de alimentos, que es el espíritu que subyace a este inciso. Esa inquietud solamente quería poner sobre la mesa, señor presidente, por su intervención. Muchas gracias, don Mario. Mire, yo creo que estamos todos de acuerdo con que es necesario modificar por lo menos tres aspectos de este inciso. Yo le pediría, no sé si la subsecretaria se lo permite, que don Mario nos pudiera ayudar con la redacción para que quede más integral este inciso en particular. Yo creo que todos estamos apuntando hacia lo mismo. Yo había preparado una indicación, pero preferiría que en la tranquilidad de la oficina y no desde la dirección de la comisión se pudiera redactar algo mejor preparado, ¿ya? Porque efectivamente cuando se hace referencia también al artículo 19 de la ley 19.968, estamos hablando de la facultad de representación en los asuntos de competencia del Tribunal de Familia cuando existen intereses de niños, niñas y adolescentes o incapaces que el juez deberá velar porque estos se encuentren debidamente representados. Y eso yo creo que es el tema de fondo respecto a la referencia del interés de la madre, que hoy día debería ser el interés de los progenitores, o del progenitor. Entonces le pediría a don Mario que, si es que nos pudiera ayudar, por lo menos en la redacción de esta indicación, la suscribimos después con los parlamentarios que quieran suscribirla. Por supuesto, presidente, cuente con ello. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a dejar pendiente esto. Diputado Luciano Cruz Coque. No, pero solo señalar que nosotros estamos modificando el artículo 1 de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Y esa es una ley que es pro madre en Chile, por las razones que todos conocemos. Entonces, a mí lo que me pasa es que eventualmente no basta con modificar el artículo 1 y de pronto tener una cantidad de personas que se cuelguen de la modificación que nosotros hemos hecho con un propósito muy distinto y evidentemente en pro de las familias de matrimonio igualitario, etcétera, para hacer un uso que el día de mañana perjudique precisamente a quienes son las beneficiarias principales de esta ley y que la hemos tratado de proteger en muchas otras normativas que nosotros hemos ido modificando. Entonces, lo que me sucede es que eventualmente no debe ser quizá una reforma del artículo 1 de la ley 14.908, sino eventualmente tiene que ser un artículo nuevo de la ley para los casos específicos que se señalen o que se indiquen dentro de la normativa, porque
De acá puede suceder que eventualmente todos los papitos corazón se cuelguen de que es el padre o la madre el que pueda pedirlo, más allá de lo que determine el tribunal, y hacer un uso malicioso de los mismos términos en los cuales nosotros podemos modificar esta ley. No sé si me logro explicar, pero a mí me parece que en una ley particular que beneficia precisamente a la mujer en Chile, que es la que lleva la carga familiar principal, ¿verdad? En los tiempos que corren más encima, ¿no? Modificar el artículo 1 de esta ley y dejar eventualmente esa posibilidad, todavía no encuentro una explicación razonable que me diga por qué eso no va a desproteger hoy día aquello que esta misma ley intenta proteger. Más allá del cambio de nomenclatura racional que nosotros hemos ido haciendo de todos los articulados distintos de los cuerpos legales que esta ley pretende modificar. Muchas gracias, diputado Cruzco. Yo creo que entiendo súper bien el punto, le doy la palabra al tiro, diputado Walker, pero en particular lo que intenta proteger la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones es al alimentario, es decir, al menor que en definitiva por el cual tenemos que velar. Porque hoy día, claro, en términos reales, más del 90% de las demandas de pensión de alimentos son de madres a padres, pero al dejar abierto como progenitor, en definitiva no cierra esa puerta. Porque lamentablemente cuando se genera la ley 14.908, este tipo de conceptos no estaban. Si estamos viendo una estructura arcaica bajo un sistema que hoy día estamos modificando. Yo creo que es mucho más amplio el concepto progenitor, porque esta ley no va en beneficio de la madre, tampoco va en beneficio del progenitor, va en el interés superior del niño. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que defender. Y claro, hoy día, en términos prácticos, el mayor porcentaje son madres las que se ven demandando, pero lo que se vela no es el beneficio de la madre, es el beneficio del niño, o niña, o adolescente. Diputado Walker y diputada Giles. No, pero me parece una discusión súper interesante, sí, estoy absolutamente abierto. Diputado Walker. Presidente, iba a hacer exactamente la misma precisión que usted. Hoy día la ley está en beneficio de los hijos, de los alimentarios, y quienes deben proveer los alimentos son los padres. Por lo tanto, la modificación que se pretende es plenamente consistente con eso, y muchas veces son las propias juezas de familia las que precisamente por un principio de igualdad de género son reiterativas en señalar que son ambos padres cuando son obligados a pagar pensiones de alimentos, los sujetos de la obligación en beneficio del alimentario, que son los hijos. Los alimentos no son en beneficio de la madre, sino que del alimentario de los hijos, que son percibidos mayoritariamente, como usted precisa, por la madre, que es la que en la mayoría de los casos tiene la custodia, el cuidado personal de los hijos y que solicita el pago de pensiones alimenticias. De hecho, en todo lo que hemos legislado respecto de la retención de pensiones con el objeto del pago de subrogación por el pago de alimentos, la obligación es indistintamente, puede ser la retención a los padres o a las madres. Ojo con eso. Gracias, diputado Walker. Diputada Pamela Giles y después la diputada Carol Cariola. Sí, a mí me parece sumamente audible lo que está planteando el diputado Luciano Cruzco, que yo creo que quizás no lo hemos entendido bien o yo lo he entendido distinto, quizás, pero quisiera volver a tratar de centrar la discusión. Aquí, por supuesto, yo lo que entiendo es que el diputado Cruzco, que por su intermedio presidente no tiene ningún interés de negarse a lo que se está proponiendo. Lo que está haciendo es una advertencia que yo creo que tiene mucho sentido a partir, por ejemplo, de la experiencia que hemos tenido en la Comisión de Familia, en que sobre texto de la igualación de género o el equilibrio de género en la legislación, muchas veces se produce el efecto exactamente contrario. Voy a poner un ejemplo para que se entienda claramente. Cuando se intentó hacer una modificación para la tuición o para el cuidado personal, ¿ya?, igualando el cuidado personal, mi argumentación para que desecháramos esa posibilidad fue justamente que al igualar el cuidado personal, lejos de estar igualando los derechos de género, lo que estábamos haciendo era perjudicar a las mujeres
que eran las que tienen el cuidado personal en la vida real y a las que, si hacíamos un cambio de legislación sobre texto de igualación de posibilidades de género, ¿cierto? Lo que hacíamos era que padres irresponsables en su mayoría, que no han pagado pensión de alimentos, que no han visto a los hijos, que se fueron, que en fin, fueran a demandar el cuidado personal de esos hijos y se les tuviera que dar en igualdad de condición, ¿ya? Razón por la cual, en una argumentación en que había una parte del movimiento feminista que encontraba que había que igualar y equilibrar derechos, en realidad lo que se estaba produciendo en la práctica era desigualar los derechos respecto de algunas reivindicaciones que la legislación ha recogido con esta figura de que aquí lo que se está resguardando los alimentantes, pero yo creo que el legislador debe ser explícito en resguardar, por ejemplo, en este caso, los derechos de las mujeres. En ese sentido, a mí me parece que no es una mala idea que le demos una segunda vuelta a esto, porque lo que yo entiendo que advierte el diputado Cruzcoque por su intermedio, presidente, qué incómodo esto de tener que decir esta cuestión. Bueno, es que aquí lo que tendríamos que ver si no va a ser usada esta modificación, que aparece muy legítima y muy razonable, para derivarla o rebotarla en otra legislación de tribunales de familia, por ejemplo, que nos hagan retroceder en este sentido. Es decir, quizás deberíamos buscar una fórmula. Yo no sé si lo que propone el diputado Cruzcoque, que separar los artículos, no resuelve el problema. Más bien yo creo que buscar cómo expresar, cómo dejar garantizado algo que no sea explicitado por la ley, pero que es verdad, y que es que esto protege más a los desprotegidas, que son en este caso las mujeres en tanto representantes de los alimentarios. ¿Se entiende? Que es complejo, pero yo creo que tendríamos que efectivamente, porque si no nos puede pasar, y con esto termino, que vamos a tener diciendo que según esta legislación, ¿cierto? Podría, por ejemplo, producirse situaciones como las que antes describí, no voy a entrar en más detalle. Yo creo que ese es el problema. Cómo con técnica legislativa no se produce el efecto contrario a lo que estamos buscando. Muchas gracias, diputada Pamela Giles, diputada Carol Cariola y después la subsecretaria Recabarre. Sí, presidente, muchas gracias. A ver, yo comparto la preocupación. Evidentemente es importante que en el espíritu de la ley y que también en la historia de la ley quede absolutamente claro que de ninguna manera con esta modificación se busque generar un cambio en quienes finalmente son las personas que tienen que recibir el derecho de alimentación. Sin embargo, yo comparto la opinión que ha hecho usted, presidente, y la del diputado Matías Walker, porque las consecuencias de que sean principalmente madres las que tengan a su responsabilidad el cuidado de los hijos e hijas, no es consecuencia de la ley o cómo esta está estructurada, sino que es consecuencia de un problema mucho más estructural, que es el patriarcado, y que ha feminizado la labor de cuidado respecto de que son las mujeres fundamentalmente las que tienen a cargo la labor del cuidado de los hijos e hijas. Sin embargo, lo que la ley establece es que el pago de los alimentos se hace efectivamente hacia los niños y niñas, más allá de quien tenga su cuidado personal. Es decir, si hoy día son mayoría mujeres quienes tienen a cargo el cuidado personal de sus hijos e hijas, es producto de una consecuencia que no tiene que ver con cómo está establecido en la ley, que tiene que ver con otra realidad, que es la feminización de las labores de cuidado, la falta de corresponsabilidad y una serie de cosas más. Sin embargo, cuando se plantea de que la protección en relación al pago de la pensión de alimentos está dada para los niños y niñas y adolescentes, y evidentemente eso pone de manifiesto que el padre o madre, dependiendo de quién tenga el cuidado personal de ese niño, niña, adolescente, tendrá que hacer la reclamación en relación a su representación, o como representante de esto. Pero me parece que puede ser incluso perjudicial a la inversa, tratar de acotarlo solo a las mujeres, porque significa seguir feminizando el cuidado de los hijos, desconocer la corresponsabilidad. Y me parece que hablar de los progenitores mantiene el espíritu de la ley y no debiera tener modificaciones
respecto de lo que significa el pago efectivo de las pensiones alimenticias para quienes tienen el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, que más allá de que sean, insisto, principalmente mujeres, que eso es una realidad en Chile, de la cual yo por lo menos no solo creo que hay que modificarlo, porque no puede ser que la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas solo recaiga en las mujeres. No veo que esto vaya a tener problemas o dificultades o generar una distorsión en que el pago efectivo de las pensiones se haga si es que lo cambiamos por progenitor, porque el espíritu de la legislación se mantendría. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Señora, la subsecretaria, le pediría a su secretaria que para la próxima sesión cambie el color de su mano. Su mano blanca se pierde, por favor. No puedo, Debería ser, presidente, no sé cómo hacerlo. debería ser un color un poco más notorio, un rojo, el amarillo está bien, o un fondo diferente. Ya, su secretaria, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Pero lo voy a tratar de cambiar el fondo porque no sé cómo cambiar el color de la mano. Pero lo voy a intentar. Presidente, muy por su intermedio, sin prejuicio de que me gustaría que Mario agregara algo sobre la relación de esta norma en torno a la ley 20.680, que estableció el cuidado personal para ambos padres y basado en el principio de corresponsabilidad, y que se refería a la diputada Carol Cariola, señalar que, entendiendo la inquietud del diputado Cruzcoque, la ley 14.980 que estamos conversando, 908 que estamos conversando, se refiere al procedimiento, ¿no?, del pago de las pensiones de alimentos. El estatuto de alimentos está regulado en el Código Civil y por lo tanto no hay modificación en relación a lo sustantivo y de fondo del estatuto de alimentos que está en el Código Civil, sino que simplemente, o no sé si simplemente, porque entiendo la inquietud, sino que en términos el procedimiento de cómo se solicita, ¿no? Y acá este inciso es claro en decir que la madre, que normalmente es la que tiene en la práctica el cuidado personal de los hijos e hijas, puede solicitar alimentos para ese hijo ya nacido, que está por nacer, que está bajo su cuidado personal. Y por lo tanto ahí, en el fondo, lo que decía Mario previamente por su intermedio, presidente, cuando dice, si aquella es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el artículo 19 de la curaduría en interés de la madre, en realidad es en interés del progenitor que tiene al cuidado a ese hijo o hija. Y a eso quisiera yo agregar lo que Mario pudiera señalar brevemente, presidente, si lo permite, en relación a la 20.680 que estimó que el cuidado, que es posterior, por cierto, a la 14.908, y que estimó la extensión del cuidado personal a ambos padres bajo el principio de la corresponsabilidad parental. Muchas gracias, subsecretaria. Le vamos a dar la palabra primero a don Mario y después a don Jorge. Don Mario, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, solamente precisar algunos aspectos. Primero, la ley 20.680, que nominalmente se llamó Ley de Amor de Papá, cambió los aspectos del estatuto filiativo básicamente en dos aspectos que por ahora no se dañen, que son el cuidado personal y la patria potestad. Previo a esa norma, el cuidado personal, en caso de separación de los padres, nueva nomenclatura, quedaba radicado en la madre, versus que en ese mismo caso de separación, la patria potestad quedaba radicada en el padre. Dicho en otros términos, las relaciones personales, si se quiere, quedaban radicadas en la madre, versus que las relaciones patrimoniales quedaban radicadas en el padre. A partir de la ley 20.680 cambió ese paradigma, por cuanto aún si los progenitores estuviesen separados, la patria potestad y el cuidado personal pertenecen a ambos progenitores y por lo tanto no es óbice la separación para ellos, sin perjuicio de que el juez o los mismos progenitores, de común acuerdo,
por una serie de solemnidades que establece esa ley, puedan radicar el cuidado personal y la patria potestad en alguno de ellos. Toda esa reforma en general no fue trasladada a la ley 14.908 y por lo tanto no se reformó la ley 14.908 a la luz de este nuevo paradigma que prácticamente vino a cambiar de forma completa las relaciones entre los progenitores separados. Y por lo tanto, en esa lógica, la norma del inciso tercero tenía coherencia. ¿Por qué? Porque resulta que normalmente las hipótesis de demanda de alimentos cuando los padres, ahora progenitores, viven separados. Y como no se modificó la ley 14.908, la ley entendía, haciendo una interpretación sistemática con el Código Civil antes de la reforma de la ley 20.680, que el cuidado personal, en caso de separación, lo mantenía la madre. Y por lo tanto, como el cuidado personal lo mantenía la madre, era lógico entonces darle la legitimación a ella para exigir los alimentos. Eso actualmente a nivel jurídico no es así. Por lo tanto, hay un desajuste entre esta ley 14.908 y el Código Civil respecto a quién es el que para estas veces va a ser de madre. Y en segundo sentido, señalar además que este inciso no solamente está diseñado a favor del hijo nacido, sino que también a favor del hijo que está por nacer. Y en ese contexto, lo que busca la norma, entendemos desde el Ejecutivo, es proteger a este hijo, ya sea nacido o que está por nacer, y por lo tanto el eje central de esta normativa es procesabilizar el estatuto sustantivo de alimentos, como decía la subsecretaria, a favor de este hijo. Y por lo tanto entendemos que el cambio de nomenclatura debiese ir orientado hacia allá. Y por último, para cerrar, señor presidente, en general, la ley de pago de alimentos, dado que es una ley procesal, rara vez ocupa los términos padre o madre, marido o mujer, porque dada su naturaleza procesal, normalmente en su articulado, ocupa palabras o expresiones como alimentante, alimentario, demandante o demandado, por lo tanto lo extrae de cualquier connotación de sexo o género, lo cual tiene sentido también desde el punto de vista de que los alimentos no solamente se pueden deber de padres a hijos, sino que también respecto a, por ejemplo, hermanos, primos, etcétera, según el orden de prelación que concede el artículo 321 del Código. Y en consecuencia, solamente para cerrar a modo de síntesis, los elementos que quería rescatar, como decía la subsecretaria, que esta es una ley procesal, esta es una ley que está orientada a favorecer al alimentario, y en ese sentido, en este artículo específico, al hijo. Y por último, que esta ley no fue adecuada cuando se generó la ley 20.680, que cambió estructuralmente la radicación del cuidado personal y la patria potestad, y lo cual ciertamente impacta en cómo y de qué forma se piden y exigen los alimentos en el caso de los hijos para con sus padres. Eso, señor presidente, era lo que quería poner sobre la mesa.
Muchas gracias, don Mario. Creo que ha quedado bastante clara la, la falta de sincronía que existe hoy día entre el Código Civil y esta ley que, insisto, que es bastante antigua también. Don Jorge Lucero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera solamente agregar que la discusión hasta ahora solamente se ha basado en una heteronorma. No se ha puesto en el supuesto de que podrían ser dos madres las que podrían estar disputando la demanda de alimento, o en este caso que no exista madres, sino que sean dos hombres quienes estén en la disputa de quién va a demandar, y en el caso de que uno de ellos sea menor de edad, no estaría cubierto por el inciso que estamos refiriéndonos ahora, porque solamente se pone en el supuesto de que sea la madre menor de edad. Entonces, creo que tenemos que, aparte de la incongruencia, o sea, no de la incongruencia, sino que la no correlación que existe actualmente en el Código Civil con leyes específicas, por ejemplo, con que versa sobre el abandono familiar, existe un problema de heteronorma en el Código Civil y en toda la normativa chilena, que se pone en la base que siempre existe familias relacionadas entre ellas como hombres y mujeres, pero no se pone nunca en el supuesto que pueden existir dos mujeres sosteniendo un hogar o dos hombres sosteniendo un hogar. Dicho eso, solamente quiero mantener nuevamente el punto en que este artículo, y aquí también para darle tranquilidad quizá al diputado Luciano Cruzcoque, que el artículo lo que viene a solucionar es un tema que también señalaba Mario y la subsecretaria, que el tema sustantivo, el tema de fondo ya se encuentra regulado por ley, ya que en la parte de fondo, esto solamente es un tema procedimental, que la ley en este punto crucial viene a referirse al tema en que la mujer o cualquiera de los progenitores, que es lo que queremos hacer nosotros, pueda demandar independiente de la edad que tenga. Y en caso de que sea menor de edad, el tribunal, aparte de defender, en este caso, el interés superior del niño, del hijo, por ser beneficiario con los alimentos, también tiene que velar por los intereses del padre o la madre si es menor de edad, porque también va a necesitar representación judicial para poder exigir los alimentos de su hijo o hija. Eso, presidente. Muchas gracias. Yo creo que la discusión ha estado bastante rica, pero como no nos podemos detener solamente en este artículo, voy a insistir en lo que habíamos pedido originalmente. Desde la subsecretaría nos van a ayudar a redactar de mejor manera el inciso cuarto del artículo primero, en los términos que yo creo que mayoritariamente se ha planteado en esta sesión, para poder someterlo a votación posteriormente. Vamos a dejar esto en suspenso, señor secretario, y pasamos al artículo siguiente. Diputado Luciano Cruzcoque. Sí, solo para concluir, no me deja conforme del todo, a pesar de que entiendo las explicaciones y entiendo la falta de adecuación que esta ley no tuvo en su momento, etcétera, y entiendo también que depende también de quién dependa el alimentario. Eso me queda claro. Ahora, como la discusión precisamente ha sido una discusión larga y va a requerir efectivamente, no sé si una adenda paralela o si no una cantidad de pies de página enorme, yo preferiría que en vez de hacer una indicación a la rápida, trajéramos una indicación para la próxima sesión, eventualmente, para tratar de resolver este asunto de la mejor manera posible, porque dado que vivimos en Chile y no eventualmente en Suiza, uno sabe perfectamente cómo se comporta a veces la práctica legal por parte de inescrupulosos que podrían eventualmente tomar este elemento y no obrar en el sentido que esta comisión ha buscado precisamente para tratar de tener un matrimonio igualitario en las condiciones y también en los términos filiativos en los que nosotros los hemos propuesto. Quiero que se entienda el fondo. Totalmente de acuerdo, diputado Cruzco, que por eso he señalado que la discusión estuvo rica en términos de la discusión de fondo, y por eso le hemos pedido que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se prepare una indicación respecto a esto, que no necesariamente debe ser debatida y discutida hoy día. ¿Ya? Pasamos entonces al artículo tercero de la Ley de Matrimonio Civil, señor secretario. Gracias, señor presidente. El artículo tercero introduce modificaciones en el artículo primero de la ley número 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil. Esta propuesta incide entonces en el inciso primero, o sea, en el artículo séptimo, perdón, el cual dice: el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere
formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de este delito. La propuesta del artículo 3º, literal A, sustituye en su artículo 7º, entre la frase homicidio de su y con quien hubiere la expresión marido o mujer, por la palabra cónyuge, de tal manera que no podrá contraer matrimonio contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su cónyuge, simplemente, ¿no? Muchas gracias, señor secretario. Es solamente la eliminación del concepto marido o mujer por cónyuge, por aprobado por la misma votación. Eso, literal A. Respecto al número 1, que la indicación del diputado Walker y mía, eso ya fue votado en una indicación anterior cuando hicimos referencia a la ley 21.120. ¿Ya? Por lo tanto, está aprobado ya. Pasamos a la letra B de la página 31. La página B del artículo 3º, del literal B, perdón, del artículo 3º, suprime de este artículo 54, el numeral 4. El artículo 54 dice que el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Se ocurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Y ahí hay una lista de hechos, por ejemplo, atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos, e incorpora dentro del numeral 4 la conducta homosexual, como causal del divorcio. Muchas gracias, señor secretario. Presidente, Sí, solo para señalar que desde el Ejecutivo creemos que efectivamente la indicación de ustedes es correcta porque viene a suprimir el texto despachado por el Senado, porque en el intentanto fue que se aprobó la eliminación de la causal número 4 del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil por la ley que ya está vigente, que es la 21.367. Entonces, no corresponde aprobar el texto despachado por el Senado, sino que la indicación que suprime el texto despachado por el Senado. muchas gracias, señora subsecretaria. Era lo que iba a señalar en fundamento de la indicación que presentamos con el diputado Walker, que efectivamente esto ya estaba resuelto, por lo tanto no corresponde esta supresión, que ya se encuentra suprimida. ¿Ya? ¿Lo damos por aprobado? ¿Sí? Es una mera referencia a forma. Presidente. Margarita. Sí, solamente quería hacer presente que me avisaron de Ley Chile que habían corregido ya el tema ese anterior que se había discutido sobre los incisos, que tenía razón la subsecretaria y se iba a corregir y lo habían hecho. Sí, muchas gracias, Margarita, y gracias a la subsecretaria. Acaba de hacer una reforma al texto de referencia nacional del Código Civil, y esto fue en este mismo acto. Gracias a la Secretaría, Margarita, por la reforma inmediata a un texto de referencia nacional. De hecho, muchos abogados litigantes permanentemente utilizan ese sistema hoy día, sobre todo con medios tecnológicos. Muchas gracias por la precisión. Pasamos a la siguiente. Perfecto. Se aprobó la indicación número 2 que elimina el texto de propuesta del Senado. ¿Ya? Pasamos a la letra C del artículo 80. Artículo 80 establece los requisitos de forma y fondo del matrimonio. Y serán los que establezca la ley de lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en el país extranjero en conformidad con las leyes del mismo país producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiera celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de una unión entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que hace la propuesta del proyecto es eliminar la frase siempre que se trate de reunión entre un hombre y una mujer. Ya súper clara la indicación que viene del texto del Senado.
que es congruente con lo que hemos estado votando permanentemente. ¿Por aprobado por la misma votación? Perfecto. 600, señor presidente, Sí. también, señora Caracariola, don Luciano Cruzcoque, Diego Ibáñez Macolinaca, Leonardo Soto, Matías Hueque. 600, artículo tercero, literal C. Luego pasamos al artículo cuarto que está en la página 34 y en esta se suprime el inciso final del artículo 12 de la ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil. Recordemos que antiguamente, antes de la entrada en vigencia de esta ley, esperamos que los matrimonios celebrados en el extranjero en Chile se entendían como acuerdo de la unión civil. Como estamos eliminando y hoy día estamos reconociendo el matrimonio igualitario, no tiene sentido este inciso y se está suprimiendo por parte del Senado. ¿Ya? Por la misma votación. 600, señor presidente, artículo cuarto. Y pasamos a la página 35, artículo quinto, que este es más grande. Señor secretario. Señor presidente, el artículo quinto, página 35 del comparado, introduce modificaciones en la ley número 4.808 sobre registro civil. En su numeral 1 intercala un nuevo artículo 30 bis del siguiente tenor. Artículo 30 bis. Todos los hijos comunes de personas del mismo sexo deberán llevar el orden de los apellidos que se haya acordado para el primero de ellos. Para efectos de determinar el orden de los apellidos en la inscripción de un hijo que sea requerida por dos personas del mismo sexo que no tuvieran hijos comunes inscritos con antelación, se estará al acuerdo de los progenitores conforme a las reglas siguientes. A. Tratándose de inscripción ordenada por la solución de la adopción, se estará al orden decretado de la sentencia de término, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 bis de la ley número 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores. El oficial del registro civil, antes de proceder a la inscripción, verificará si ha sido inscrito otro hijo común con posterioridad a la dictación de la sentencia de adopción y antes de que ésta se inscriba. Si existiera inscrito otro hijo común con un orden de apellido diverso, elevará los antecedentes al director. Este, con el solo mérito de la comunicación, ordenará de oficio la rectificación necesaria para que ambos hijos queden inscritos con el orden de los apellidos determinado en la sentencia de adopción. B. En los demás casos estará el acuerdo manifestado por los requirentes que conste en acta extendida ante oficial del registro civil y que deberá acompañarse a la solicitud. En caso de requerirse una inscripción ordenada por sentencia firme de adopción que dispusiera un orden de apellidos diverso al del primer hijo común, el oficial del registro civil, antes de proceder a la inscripción, oficiará al tribunal que hubiere dictado la sentencia para que, en conformidad a las reglas de incidentes establecidas en el artículo 26, inciso segundo de la ley número 19.968, que crea los tribunales de familia, resuelva en definitiva de acuerdo a las reglas del presente artículo. Número 2. En el numeral 1 del artículo 39 suprime la frase paterno y materno. El artículo 39 establece las inscripciones de matrimonio celebrados ante un oficial del registro civil, sin perjuicio de las indicaciones comunes a toda inscripción, deberá contener, primero, el nombre y apellido paterno y materno de cada uno de los contrayentes y el lugar en que se celebre. Acá se suprime paterno y materno. Entonces serían nombre y apellidos de cada uno de los contrayentes y el lugar en que se celebre. Acá tenemos de los diputados, señores Matías Walker y Marcos Silavaca, también una modificación, señor presidente, una propuesta de indicación al artículo 39 para incorporar en el artículo 5 entre las frases los nombres y apellidos y si fuera conocido la frase de su padre, de su madre, padre o madre o padres. Entonces, de la manera que el artículo 5 quedaría los nombres y apellidos de su madre, padre, madres y padres, si fueren conocidos. O padres. Nombre y apellido de sus padres, porque los nombres y apellidos si fueren conocidos. Los nombres y apellidos si fueren conocidos. Sí, quedaría de su madre, padre, madre o padres, sus padres, si fueren conocidos. Porque está entre los nombres y apellidos y si fueren conocidos. Aquí quedó como raro ese botón de sus padres. Presidente, Subsecretaria. ¿usted me permitiría una, como, no sé si se puede hacer, pero una especie como de moción de orden? No sé si se llama así en realidad. Es como este artículo que estamos y esta indicación que está puesta para la discusión,
tiene o se refiere a la indicación de los diputados Walker, usted y presidente y diputado Soto, respecto de la ley número 21.334 de determinación del orden de los apellidos. Y por lo tanto, si esa es la ley que vamos a modificar y que luego vendría a modificar el Código Civil y por lo tanto la ley de registro civil, desde el Ejecutivo creemos que sería más adecuado poder, en el fondo, ver la norma, la indicación respecto de la ley 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos, caso en el cual, si se aprobara aquella modificación, esta indicación pasaría a ser incompatible porque en el fondo habría que simplemente ajustarla a lo que se apruebe respecto de la ley, la modificación de la ley de cambio de apellido. No sé si me explico. Sí, señora subsecretaria, queda más o menos claro. Esa sería nuestra sugerencia. Gracias, presidente. El número 3, señor presidente. Pero antes, señor subsecretario, o sea, señor secretario, despachemos el numeral 1 de este artículo primero, porque estamos hablando del numeral 2. Despachemos, para ir en orden, despachemos el número 1 respecto al artículo 30 bis. ¿Habría por la unanimidad de los votos? Ya. Y ahora pasamos al artículo 39. Ya, señor subsecretario. Sí, señor presidente, bueno, veamos. En el numeral 39, como se había señalado recién, existen dos modificaciones al numeral primero, propuestas. Al numeral primero, el nombre y apellido paterno y materno se suprime, el nombre y apellido de cada uno de los contrayentes, el lugar en que se celebre como mención de la inscripción de matrimonio. También está la propuesta de la indicación que hemos señalado recién. Eso es lo que incide. Sí. Luego, la siguiente propuesta de este artículo quinto, el numeral 3, incide en el artículo 40 bis, el numeral 3, que dice el nombre, bueno, se refiere al acta, que se refiere al artículo 20 de la ley de matrimonio civil, deberá estar suscrita por el ministro de oculto, ante quien hubiere contraído matrimonio religioso los requirientes, y deberá expresar la siguiente información. Tercero, el nombre y los apellidos paterno y materno de los contrayentes, así como su número de cédula de identidad, y suprime la frase paterno y materno. Sería la referencia, entonces sería el nombre y los apellidos de los contrayentes, así como su número de cédula de identidad. Y ahí estaríamos con el número quinto, serían los tres numerales. Sí. La subsecretaria hizo una referencia a otra norma. Subsecretaria, ¿a qué norma hacía referencia usted? Sí, presidente, en realidad tenía que ver con el numeral 1, ¿Ya? que ya se votó. Sí. Entonces no sé si tiene Sentido lo siguiente. Lo que pasa que yo quizá no fui tan clara porque en el fondo la ley de cambio de apellido, que esa es la que hacía referencia, que se entró en vigencia hace muy poquitos meses, digamos, no está en vigencia, pero está aprobada a esperar el reglamento, que es la ley 21.334, es la que determina el orden de los apellidos por acuerdo de los padres. Y lo que recién se votó en el numeral 1 del artículo 30, en la indicación que estamos viendo, se redactó en el proyecto de ley que es materia de esta comisión, digamos, y fue incluido en el mensaje de la presidenta Bachelet el año 2017, precisamente porque no existía una ley de cambio de acuerdo de cambio de apellido, de determinación de cambio de apellido por acuerdo de los padres. Entonces, por eso es que existía esta norma del artículo nuevo, artículo 30 bis, y por eso la sugerencia era que se diera primero la indicación a la ley de cambio de apellido antes de mirar este cambio. A esa ley me refería, presidente. Ya, muchas gracias. Sí, tiene razón, porque efectivamente hoy día, al no existir esta diferencia, no tiene sentido la indicación tampoco. Sí. No sé si el diputado Walker, que es el coautor de esta indicación, ¿está de acuerdo? No, estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia de la subsecretaria, presidente. Ya, la retiramos entonces. Retirada la indicación y el numeral 2 que dice suprimes en el numeral 1 del artículo 39 la frase paterno y materno
Yo creo que es absolutamente compatible con lo que hemos estado votando permanentemente, así que la damos por aprobada por la misma votación. Ya. Solo, presidente, disculpe, solo para poder llevar el registro, ¿qué es lo que retiraron? Se retiró la indicación de los diputados Walker y Lavaca, tal cual usted sugirió, Pero porque esa efectivamente indicación se había aprobado, ¿no? Entonces habría que retroceder la votación. no, la indicación no se había aprobada, señora subsecretaria. Ah, Se aprobó el numeral 1, se aprobó, subsecretaria, el artículo 5º, numeral 1, intercálese un nuevo artículo 30 bis. Eso fue aprobado. es que ese es precisamente, presidente, el que es objeto de la referencia que yo hago. Así es, pues, ese está aprobado. Pero claro, El pero a texto esa, del Senado. El texto del Senado, subsecretaria. claro, exacto. El texto del Senado está aprobado. Pero no deberíamos, perdón. En este momento estamos en el siguiente numeral, suprimiendo el numeral 1, la referencia que se hace a la frase paterno y materno, y se retiró la indicación. Sí, lo que pasa, presidente, disculpe. Es decir, subsecretaria, estamos aprobando todo lo que viene del Senado en este ámbito, tal cual viene del Senado. Pasa que precisamente ahí es donde no deberíamos haber, perdón que lo ponga así, porque nosotros ejecutivos no votamos, pero es ese artículo 30 bis el que, despachado por el Senado, el que debiese, podría haber quedado pendiente su votación, porque existía solo en la medida que no había una ley de cambio de apellido. Existiendo ley de cambio de apellido, lo que correspondería sería haber visto la indicación allá. Puede ir la diputada, tal vez. Ya, ok, me queda claro, subsecretaria. Diputada Natalia Castillo, después Jorge Lucero. Sí, muchas gracias, presidente. En la ley de cambio de apellidos que nosotros vimos hace poquito tiempo en la Cámara, quedó que ante la falta del acuerdo de los padres, el nombre que prima, o sea, el apellido que prima en primer lugar, es el del hombre. Entonces, efectivamente, se va a generar un conflicto en el caso del matrimonio igualitario, por ejemplo, cuando sean dos hombres, y cuando sean dos mujeres va a haber un vacío normativo. Entonces, yo creo que más allá de la indicación que se aprobó en el Senado, hay que buscar una fórmula que sea una nueva fórmula que pueda ser única para todos los casos. Nosotros habíamos propuesto en algún momento en la Comisión de Familia que fuera mediante sorteo ante la falta del acuerdo, y yo creo que ese sería el mecanismo, ese es el mecanismo que se usa en España, de hecho, para efectos de determinar el primer apellido. U otra fórmula, orden alfabético, pero va a haber que buscar algún mecanismo objetivo que sirva tanto para el matrimonio entre personas del mismo sexo como entre personas de distinto sexo. Muchas gracias. Don Jorge Lucero. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. De hecho, nosotros trabajamos en una indicación con algunos diputados, incluso con la subsecretaria, que es la que está en la página 68 del comparado, que modifica, de hecho está patrocinada por el diputado Walker y por usted, presidente, que reemplaza el artículo 58 ter del Código Civil, modificando con esto la ley 21.334, y ahí se establece un mecanismo de sorteo respecto cuando no hay un acuerdo entre los cónyuges, en este caso entre los progenitores. Quizá propongo que antes o continuar con la votación de la modificación de la ley del registro civil, se vea quizá la modificación a la ley, que es la que hacía referencia la subsecretaria, que todavía no entra en vigencia, pero va a entrar en vigencia y va a tener problemas con la ley, con la indicación que se acaba de aprobar, que venía desde el Senado. Mire, ya que queda pocos minutos para la sesión, lo que voy a pedir es que vamos a retrotraer la votación del texto que viene en el Senado respecto al artículo 30 bis, ¿ya? Le vamos a pedir a Secretaría que pudiéramos ordenar un poco en términos de la referencia legislativa las diferentes normas, porque claramente se cruzan una norma que está por ser por entrar en vigencia, más algunas referencias de otras modificaciones que vienen más adelante. Entonces, para poder ordenar bien este debate y ser congruente entre cada una de las normativas, creo que sería bueno poner el pie en el freno respecto a esto y tratarlo con mayor profundidad.
Presidente. Diputado Walker. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo que lo dejemos pendiente y que la Secretaría nos haga una propuesta en relación a referencias. La conversamos también con el Ejecutivo y con las organizaciones y la votamos en la próxima sesión. Absolutamente de acuerdo. ¿Ya? Quiero agradecer a todos los invitados, a la señora subsecretaria, Fundación Iguales, Móvil, al equipo de secretaría de la Cámara y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esto se levanta.